Bueno, ahora uno a la vez vamos a hacer como una puesta a punto de lo que cada grupo vino viendo. Así que un representante de cada grupo lo va a contar. Bueno, en azul están los popis de la primera pregunta, en amarillo los de la segunda y en verde lo de las terceras. La primera pregunta era... La pregunta de los temas de interés prioritarios para la región y vimos varios problemas y temas. Como que de lo del coloquio se mencionan un montón de cosas, por ejemplo, bueno, la construcción de más instrumentos de ordenamiento territorial local apropiados por parte de la sociedad local. Después pusimos el equilibrio entre el turismo sostenible y social, sin caer en las recetas teóricas, de la privatización de espacios públicos. Esto como problema. Se mencionó lo de la laguna del diario, que cuando una vez que retrocedía el mar y se compró y había un predio que era de la laguna y después, bueno, quedó como algo privado. Hablamos de, frente a eso, la expropiación como una herramienta que tiene las intendencias del Estado para estos lugares que están en peligro ambiental y que son, al menos en los más peligrosos, en los que tienen más problemas, tener en cuenta que está la herramienta de expropiar por parte del Estado como una herramienta de lucha. Bueno, la problemática sobre la franja costera, que era sobre una de las más que se hablaba en el coloquio. Implementar los espacios de cogestión, y esto viene en relación a la expropiación. Una vez que se expropia, no es, bueno, expropió la intendencia y que se haga cargo, sino que fomentar estos espacios de cogestión en donde también interactúen los actores que creemos importantes en el territorio, la academia, la intendencia y los vecinos. Bueno, hablamos del avance humano sobre los ecosistemas y cómo lo que tenemos que hacer es encaminar las acciones humanas hacia la conservación y la amplificación de los servicios ecosistémicos y la preservación, y no solo pensar en que cuando hay humano hay algo negativo, sino que también encaminar las acciones hacia promover espacios en donde la biodiversidad se incremente y en donde nuestra acción ayude. Creo que los temáticos... la educación, claro, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Vamos a hacerlo a partir de la educación. Entonces, que no puede faltar la educación en todos estos ambientes. Que todo el tiempo tenemos que estar en procesos educativos cuando nos referimos a la construcción del territorio y a la construcción de la sociedad. Como actores importantes, vimos a la SNAP, a los productores de la zona, porque hablamos también del centro de la ciudad como el centro de cualquiera. El centro del territorio, bien rural, ¿qué está ocurriendo también con ese suelo? Que al final termina en la faja costera. Termina en todas las cuencas, se va para la faja costera y esa contaminación también tiene que ser vista, ese uso del suelo, que se le está aplicando adentro para que baje a la faja costera y destruya cosas. Y cambiar esa destrucción, también dar una solución, no solo ir a la prohibición, sino que conectarlos con, miren, esto que está haciendo está mal, pero también hay otras personas que están desarrollando este proceso que viene un poco mejor para el ecosistema. Y ver si hay oportunidad de conectarnos con los privados que están haciendo las cosas negativas para el ecosistema y cuáles son las oportunidades de que ellos cambien la forma en que se vinculan y se construyan nuevas formas también. Bueno, y lo vinculita, creo que ya está. En los verdes, ¿qué era lo que habíamos puesto? Las actividades importantes. Como que la construcción es algo importante en el territorio, el turismo, el agua, lo agrícola y el patrimonio cultural. Y después nos quedaban los vínculos, que los azules que encontramos eran los que faltaba interacción. En verdad estuvimos medio de tiempo ahí pasados y nos faltó un montón de cosas, pero entre intendencias, municipios, instituciones educativas, entre productores agropecuarios, como decía, de cierta agricultura convencional, otros más agroecológicos, entre la política regional y el CURE, instituciones educativas, y la flecha roja era conflictos. Sí. Que también identificamos algunos, propietarios privados, intendencias, municipios, con capitales internacionales, con este problema de la faja costera,
ya que tenemos inmobiliarias también, con el tema de la faja costera, la cuestión del mercado inmobiliario y el Estado, y queda productores agropecuarios, capitales internacionales. Ah, y había uno último que era como que faltaba colaboración, que era de CURE, o sea, las instituciones educativas entre sí, como que hay una ausencia de vínculo dentro de lo que es el universo de instituciones educativas. Ahí, por ahí nos faltó referenciarlo. Como sí, o sea, estuvo bueno, No lo que se puede. hubo como mucha discusión, mucho debate. Generalmente está bueno que también hayan como discrepancias y bueno, también fue lo que pasó y todo de sumo respeto, pero se decidió como mucha discusión muy interesante. Bueno, vamos con el otro grupo. Sí. Había gente que iba a hablar. Yo te ayudo a... No, venga, alguno más, por favor. No nos abandonen. Vos. Acá hay uno abierto, mirá. Toma. Acá hay uno abierto. A ver. Yo no quiero explicar todo lo que ustedes hablaron. ¿Está él? ¿Él no está? ¿Me van a abandonar solo? No, alguien va a hablar. Alguien va a hablar. Yo les ayudo, pero no, que hablen No, ustedes, no. hablen ustedes. Claro, esa es la idea. ¿Quién es que va a hablar de Bueno, eso? no sé. Yo digo la parte de abajo. Bueno, habla de la parte de abajo. No, pero empieza por la parte de abajo. No, yo no voy a introducir. La idea es que ustedes puedan hablar lo que se debatió en la mesa. Sí. Qué vergüenza. No, es que yo me imagino. Yo también tengo vergüenza, ojo. Cuando empiezo yo te acompaño. Ay, la citan de frente. Bueno. Faltan los amarillos. Está. En realidad Está precioso. Está buenísimo. sí, no. Está re bueno. ¿Me vas a arrancar? Dale, Tamar. Por favor. Ah, pero era ella la tímida. Sí, soy yo la tímida en realidad. Ah, con razón me quería hablar. Acá la otra docente. Bueno, te ayudo. Bueno, no, lo que en el grupo empezaron a surgir varias ideas y algunas se graficaron un poco como, empezaron a graficarlas con iconos. Entonces empezamos con el palmar, por ejemplo, que apareció acá, que fue uno de los temas que había surgido, se asoció mucho a los temas que surgieron en el coloquio. Y había gente que había participado el jueves, otros el viernes, otros los 3 días. Entonces, bueno, el palmar fue una de las ponencias de hoy, que era interesante como un paisaje a proteger, un patrimonio, y bueno, apareció allí. Se habló aquí del tema de la sierra, que en realidad se discutió un rato porque hubo algunas ponencias sobre la Sierra de las Ánimas y en realidad se veía que muchas veces la mayor parte de las investigaciones en el CURE muchas veces se han hecho en áreas costeras, pero no tanto en zonas de sierra, a pesar de que las zonas de sierra son zonas que ocupan gran territorio de la región este. Sin embargo, quizás han sido menos estudiadas hasta ahora que las áreas costeras, quizás por el proceso de antropización que tienen mucho más población que habita las áreas costeras y mucho menos población rural que habita las áreas de sierra. Pero sin embargo se veían que había problemáticas, temáticas interesantes a discutir en relación a muchas cosas, a la geología, a las aguas, a la energía, se habló de los aerogeneradores, bueno, un montón de temas asociados a las sierras. Por eso aparecen por aquí. Ya decimos dibujitos. La pesca era otro de los verdes eran como los recursos y los azules más como las temáticas que fueron surgiendo. La pesca era algo interesante, sobre todo en Rocha, había docentes de Rocha que ahora no están, pero que aportaron por allí. El tema de las migraciones, algunos participaron el jueves del coloquio, entonces se habló mucho allí de los migrantes, de las migraciones, y hasta también de las migraciones extrarregionales. Se hablaba de que algunas maestras hicieron como una ponencia hablando de que tenían alumnos chinos y sirios en una escuela en Piriápolis, entonces había todo un tema ahí de cómo ellas podían relacionarse y los niños también entre sí con esos migrantes extrarregionales que también nos están llegando a la región este. El tema del turismo era uno de los temas centrales que apareció muchas veces, no solo el de sol y playa, sino también se habló mucho de distintos tipos de turismo, el turismo aventura en la sierra, el turismo, otros tipos de turismo, se habló hasta del turismo en las zonas de sierras de minas, místico, y cómo se podían vincular estos distintos tipos de turismo también en investigaciones y en temáticas
asociándolos también a los temas ecológicos, que muchas veces estaba todo como muy disociado. Y bueno, y que en el coloquio, como también un módulo de turismo, parecía interesante como vincular todos estos temas. También aparecieron otros elementos de producción como lo forestal, los neorurales, que hoy en varias de los pósters se habló de los neorurales, algunos docentes que estaban allí, que conocían más el tema, nos explicaron qué era ese fenómeno y toda esa situación que se genera de los neorurales. Y el tema de las áreas protegidas también apareció. Y no me acuerdo. Superpoblación. Acá puede. Superpoblación en el área. Capaz que ahí puedes explicar un poquito más por qué había surgido este tema. La superpoblación en pocos años, la cantidad de población exponencialmente que hay en Acapuela, en la región, y que los servicios sociales, las políticas sociales no han cubierto adecuadamente en tiempo y forma, en realidad, todo lo que está pasando por ahí. ¿Y lo de abajo lo ibas a explicar tú también? Y sí, y después lo de abajo, eso lo explicaré, que en realidad son, los amarillos los sacamos del mapa, porque estos de alguna forma los que referenciamos, o sea, los fuimos ubicando, pero los amarillos eran más las instituciones, entonces se veía más a nivel general y cómo se relacionaban. Ahí le paso la palabra. Bueno, con las flechas rojas identificamos los conflictos. Vamos a empezar por los positivos, ¿no? Bueno, las verdes, pusimos el CUR en el medio como para ver de dónde salían todas las flechas. Y ahí identificamos problemas y también como conexiones con las ONG, con ANEP, que alguien, no sé quién fue del grupo que hizo un comentario súper interesante de una como un... bueno, está. Después también con las alcaldías, con la intendencia se visibilizó una flecha roja como un problema. Después con las políticas, a ver qué más, no sé, está súper claro esto. Algo para destacar que se puede decir lo que hay conflictos, ¿verdad? Sí. Catastro, por ejemplo, con el INAMA, que es muy claro ahí en Cerros Azules, que Catastro tiene su potestad de habilitar a construir dentro de las 5 hectáreas y no hay un informe del medioambiental que no se lo piden a INAMA ni a nadie, ¿no? Ese es uno de los conflictos. Pues, entre alcaldía e intendencia hay un conflicto, no sé si de colores o de qué. Se habló también de la intendencia con las ONG, que también hay un conflicto. Intendencia con INAMA, que van de juicio en juicio. Bueno, la política con el CURE, no sé, ahí yo no me meto. Bueno, ahí hay que destacar los conflictos, me parece, que son bastante. ¿Y las sinergias? No. Y después como con ese círculo azul que hicimos, es como que todas, para tener una sociedad organizada y que funcione bien, deberían estar todas trabajando en conjunto, o como una cosa así fue lo que salió. Y el compañero que no está, se le ocurrió hacer como eso del círculo. Englobarlo todo. Sí, englobarlo todo y no hacer flechas azules por las que deberían estar, yo qué sé, organizadas, sino que todas. Bueno, muy bien, gracias. ¿Y de los nuestros, quién quiere? Diego, y él quiere, y después lo complementan si se necesita, ¿no? Gabriela también. ¿Por qué? Bueno, referente, está todo medio junto, ¿no? Voy medio explicando por parte lo que se fue hablando en la mesa. Hubo mucha discusión en la mesa, de la buena. Entonces, bueno, referenciando a la primera pregunta, algunas cosas que se dijeron. ¿Cómo era? Campos por ambiente si era igual por el está, Iván.
hubo una discusión en cuanto a, hablando de la ley, lo que hablaba ayer Manuel, la discusión que hubo ayer en la ponencia de si ambiente y territorio era lo mismo, se discutió largo y tendido eso un rato, ahora también, y bueno, está, referenciando básicamente a la ley y los instrumentos de la ley. En cuanto después se habló de que se necesitaba más espacio para debatir. Voy a hablar todo en general porque se me cuesta ir pregunta por pregunta, voy contando, después me ayudan ustedes. Explicando cada papelógrafo. Está más espacio para debatir, se habló de que hay una nueva centralidad en cuanto al tema de la metropolización del territorio y que hay que reconocerla. También hubo la discusión en la mesa si Punta del Este era una ciudad o un balneario, también no llegamos a no sé, se suscitó la discusión y queda por ahí. Si es ciudad o sigue siendo balneario, o si es una urbanización turística o es una urbanización como cualquier otra, como es por ejemplo Montevideo, se puso el caso de Montevideo y la metropolización de Montevideo. Después se habló de si todo es turificable, esa palabra no sé si existe, pero está. Si todo es turismo, porque todo turismo, se hizo esa pregunta, si todo es turismo. A raíz de eso se habló sobre creación de capacidades locales y eso referenciando a ciertas economías regionales que deberían de promoverse de alguna forma. Se habló de la integración del territorio urbano y rural, de lo que el urbano incide sobre lo rural y también sobre lo rural sobre lo urbano. Después se habló sobre el tema del agua y el saneamiento, que son dos sitios. Acá pusimos innegociables, dos cosas que no se negocian, ni el agua ni el saneamiento. Como prioritario, ahí va. Después habló sobre el tema se habló sobre diferentes formas de producción relacionado a eso de las economías regionales y se tocó el tema se habló un poco sobre el tema ganadero, de la pérdida de siembra, que no está ahora, habló de una discusión sobre el tema de las ovejas, es decir, que antes había tantos millones de ovejas, ahora hay poco, el por qué y ese motivo. Y, digo, se discute, desde el punto de vista, en realidad esa fue la discusión en realidad, de cómo producir y si se produce. Después otro tema puntual que se habló mucho es el tema de quién hace el territorio, y ahí estaba la discusión si el capital con la lógica capitalista de la globalización, y qué hace el Estado referente a eso, tomando otra vez el tema de la ley, pero que realmente qué hace el Estado. Y hay otra pregunta más, si el Estado controla o no controla el capital, de alguna manera se podría decir eso, o es socio del capital. Sí, son cosas todo muy genéricas, no hay capaz que no se puntualizó mucho. Se habló también del caso hay dos compañeros de Punta Negra, de la cantidad de gente, digo, de la población que hay, digo, del aumento de la población y de la forma de que quiere Punta Negra vivir, es decir, por el hecho de lo que es Punta Negra y cómo eso puede, si el hecho de que venga gente de otros lados, es decir, a ver si entendí, si no corríjanme porque digo, el que quiere, se habló esto, si yo quiero vivir en Punta Negra, capaz que te quiero vivir de una forma y que eso no, con el tema de mucha población de otros lados, capaz que no tienen la misma identidad, otra costumbre, termina generando puede llegar a generar un conflicto. El solo hecho, como el ejemplo de acá afuera, que vaya mucha gente en poco tiempo, ya te genera es un conflicto en sí mismo. Entonces, ese es un ejemplo que se dio y estaría bueno. Digo, estuvo bueno. Y después no sé, a ver qué más. Bueno, los compañeros pueden ayudar también si quieren. A ver. Yo lo que pasa es que hace 2 meses que estoy acá y sinceramente creo que algunos de los otros compañeros pueden hacer un aporte más importante. Yo ya contribuí bastante. A ver, Guzmán. Lo que son propuestas,
valorar que la ley de ordenamiento territorial vino para quedarse y que es el marco legal para ordenar el territorio, y de ahí está escrito planificación anticipada prospectiva como que es la base para el desarrollo sostenible y deseable de nuestro territorio. Es fundamental planificar, ¿no? Dentro de esa planificación se planteó eso, que el territorio tiene muchos conflictos, pero hay cosas que son innegociables, que hay que cuidar mucho, que es la calidad del agua, digo, en Maldonado, la cuenca de la laguna del Sauce, y en el resto de la región este, los otros departamentos, bueno, lo que corresponda, y de esa manera también el tema del saneamiento, ¿no? Que hay zonas y pueblos que tienen gravísimos problemas de saneamiento y de contaminación, en Rocha, aguas dulces, no hay saneamiento y están las casas sobre la duna costera, la duna móvil, que incluso la tormenta se lo llevó. Y bueno, y que esta región de las 5 intendencias son una región donde Maldonado empieza a ser la centralidad metropolitana. Digo, de ahí hubo una discusión de lo que él decía, si Maldonado, Punta del Este, San Carlos es ciudad o es un balneario. Digo, yo creo que se está transformando en ciudad, ya para mí es ciudad, y hay que pensarlo como tal. Y Ciandro está con la... No, siempre. Pero dijiste... Y bueno, y de estas propuestas... Y vos dijiste una agenda metropolitana también. Bueno, y de ahí surge la propuesta de crear como está la agenda metropolitana de Montevideo, generar una agenda metropolitana de región este, ¿no? Que estas 5 intendencias trabajen en conjunto. Y hay un antecedente del trabajo en conjunto exitoso, que son las estrategias regionales de región este, que fue aprobado en cada uno de los 5 intendencias en lo legislativo y en el Parlamento Nacional. Y eso es un buen antecedente donde trabajaron todas las intendencias, todos los colores políticos, a niveles locales, incluso con el apoyo nacional. En las propuestas que están en los cartelitos chiquitos, hay un tema de trabajar la identidad de la región este, puesta en valor del patrimonio histórico, cultural, arqueológico, natural, lo que sirva para poner en valor, para que su población se apropie y genere identidad. Bueno, se habló del tema de apoyar las economías locales. Esto está repetido ahí. Esto está repetido ahí. Hay una cuestión interesante que es la de lo rural, ¿no? Que lo planteaban. Vayan un poquito para allá y no lo dicen. Esto de que el desconocimiento de esto rural, de repente. Sí, bueno, precisa que... Sí, así se ponen, mientras Ricardo lee, usted dale Guzmán también. Una más que es en región este inteligente, lograr mayor cantidad de capacidad local, apoyar la descentralización de la Universidad de la República y seguir apoyando que se instalen institutos de investigación como el SARA y otros institutos de formación terciaria, público y privado, ¿no? Pues teniendo capacidades locales lograr un mejor desarrollo. Bueno, capaz antes o como enganche para lo rural, algo que se habló y no sé si ahora me parece no se dijo, es que, bueno, un poco contextualizar la noción de territorio, entender el territorio como algo relacional, en el sentido de que en él se expresan relaciones sociales, y cuando se expresan relaciones sociales, hay relaciones de poder implícitas directamente en eso. Eso, para ser claro, bueno, como para dar un marco a la idea de conflicto en el territorio. Y además, eso, si queremos, para engancharlo con lo rural y visualizarlo un poquito más, por ejemplo, pensarlo. Todos hacemos acuerdo de que el agua es innegociable. El agua y la calidad del agua es innegociable.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo, Macedo lo presentaba ayer mucho más claro de lo que puedo hacer yo, la cuenca de la laguna del Sauce está con niveles de eutrofización por las nubes hace tiempo. Y bueno, y él presentaba los argumentos de por qué hay eutrofización en la laguna del Sauce, que es la que abastece de agua potable a la región. Eso para quedarnos en la región este. Podemos hablar de la cuenca del Santa Lucía y de los problemas del río Santa Lucía, o podemos hablar de la laguna del Cisne y los problemas de la laguna del Cisne, que son todos problemas similares. Entonces, decir, bueno, nosotros desde nuestra perspectiva decimos o acordamos, hay un consenso social, hay algo que no es discutible, que es, bueno, el agua es un recurso no negociable y su calidad. Sin embargo, estamos con problemas en calidad de agua hace tiempo en todas las cuencas que abastecen más en realidad si sumamos Santa Lucía con laguna del Sauce, debemos andar en el 80% tranquilamente de la población nacional que se abastece de agua potable de ahí. Y esa agua está contaminada y hay problemas en su calidad. Bueno, el 80% de la población sufre directamente las consecuencias causadas por un 0,0001% de la población, que son los que intervienen productivamente en las cuencas de donde se toma el agua potable. Eso como para dimensionar las lógicas de los territorios rurales y sus impactos y su diálogo con lo urbano. Entonces, bueno, estamos diciendo es innegociable el agua, sin embargo, seguimos permitiendo que una mínima población rural haga actividades agropecuarias en lugares donde la actividad agropecuaria, en el modelo en el que se plantea hacer hoy y en el que se hace hoy, es inviable con la conservación de la cuenca y por ende la conservación de la calidad de agua en esos lugares. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto y ese conflicto está trazado por tensiones, por diferentes lógicas de poder, donde claramente unos pocos son, el poder que ejercen es muy fuerte, porque a la vista está que no se cambia el modelo de producción que ellos tienen y la mayoría de la población se sigue afectando. Entonces, es como eso, ver el territorio desde esa perspectiva del conflicto y de los intereses que constituyen el territorio, resaltarlo un poco. En eso había discusión. En realidad la mesa fue como un ejemplo de un territorio donde había múltiples territorialidades, con múltiples escalas y con múltiples intenciones y dimensiones. Y por eso es que salió algo tan complejo. Lo que quería contar con eso de los territorios, que se habló de los diferentes modelos, de diferentes intereses y los conflictos que se generan, pero todos tuvimos como un acuerdo de que la ley de ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial, ley de gestión territorial también se dijo, tendría que tender a la convivencia de los distintos modelos, ¿no? Que ese sería como un ideal, o por lo menos que funcione hacia ese lado. Y entonces, bueno, todos vimos como bueno la convivencia de distintos modelos, la diversidad de modelos es como algo deseable, ¿no? Y como un fin, ¿no? Lo que sí, se vio que realmente dentro del mapa de Maldonado hay distintos conflictos, que no lo pudimos visualizar específicamente, pero bueno, está Punta Negra es un ejemplo de ello, ¿no? Los distintos modelos de los distintos intereses. Y bueno, algo que una puntualización era que se dan como un conflicto, una pérdida que se dan esos conflictos, que desde nuestro punto de vista, ahí ya es algo subjetivo personal, es la pérdida de patrimonio natural, ¿no? Lugares que preservan la naturaleza, lugares que hay pérdida de reserva natural. Y ahí hiciste el ejemplo Punta del Este, ¿no? Piriápolis. Claro, Punta del Este y Piriápolis como dos ciudades, son dos ciudades, bueno, depende del punto de vista, pero son dos lugares urbanos que no tienen, en cuanto a la oferta turística,